Ya les recordaba a ustedes que estamos en un momento histórico, crucial, una transición política, la consolidación de la 4T mediante la construcción de su segundo piso, tras ya la prácticamente salida del presidente López Obrador y la entrada de Claudia Sheinbaum. Sobre este tema vamos a platicar esta mañana con Javier Rosiles Salas, politólogo, consultor, especialista en elecciones, partidos, gobierno, política subnacional y una infinidad de temas. ¿Cómo estás, Javier? Como siempre, un gusto saludarte. Buenos días. ¿Qué tal, estimada Nidia? También para mí es un gusto conversar contigo como siempre, pero en este día pues más, ¿no? Porque es un día realmente especial, un día realmente histórico, pues la llegada de la primera mujer a la presidencia del país, ¿no? Que ya solamente por eso y que realmente ha representado pues todo un reto, evidentemente, Claudia Sheinbaum pasa a la historia. ¿Verdad? Y es importante porque se da una transición muy interesante y se podría decir entonces, Javier, que estamos ante la consolidación de la 4T. Sí, bueno, estamos en esa etapa, ¿no? Mira, yo desde mi análisis, yo creo que una consolidación plena ocurre cuando se presentan tres sexenios seguidos, ¿no? Uh-huh. Es decir, estaríamos como a la mitad, ¿no? Estaríamos como a la mitad en un proceso claramente de consolidación, es decir, habrá que esperar en 2030 si ocurre una continuidad para hablar de una plena consolidación, pero por lo pronto sí me parece que es un periodo muy importante, un periodo histórico, ¿no? En donde claramente, yo diría lo que sabemos, lo que prevemos y lo que vendrá, ¿no? Digamos, Uh-huh. si me permites decirlo así, lo que Adelante. sabemos es que será, gracias, estimada amiga, lo que sabemos es que será un gobierno de continuidad, no es lo que sabemos, que Claudia Sheinbaum abiertamente será un gobierno de continuidad que, digamos, desarrollará muchas acciones que ya venía realizando el presidente López Obrador. Y también lo que sabemos es que llega con muchos recursos políticos, ¿no? Eso también es innegable, llega con, ya lo hemos platicado, con las cámaras con mayoría calificada, llega con un respaldo social bastante amplio, también eso es muy importante, ¿no? Entonces, eso es lo que sabemos. Ahora, lo que prevemos, Nidia, pues será algo muy importante que ocurrirá esta tarde, porque sabemos que ella presentará 100 puntos, ¿no? Un poco al estilo de López Obrador, ella presentará 100 puntos, ahí prevemos, pues bueno, que hablará de proyectos importantes, tendrá que terminar desde luego con las megaobras, ¿no? Que inició López Obrador y que hay que decir que no concluyeron, ahí habrá que dedicarle también mucho presupuesto, ¿no? También sabemos que presentará esta red ferroviaria que hace muchos años, yo diría incluso décadas, pues se abandonó este medio de transporte en el país que pues resultaba, me parece una buena opción, digamos, para la movilidad en el país. Y en fin, esperaremos a ver lo que viene en estos 100 puntos. Ahora, lo que vendrá, pues ahí hay un poco más de incertidumbre, ¿no? Diría, hay muchos temas, tú lo sabes, hay muchos desafíos que vienen, ¿no? Yo diría que el de Claudia Sheinbaum, pues es un gobierno que comienza siendo muy popular, ¿no? Con un innegable respaldo social. Ahora esperemos que con base en los resultados en el ejercicio del gobierno, pues concluya también siendo exitoso. Me parece que eso es lo que esperamos todos y pues bueno, desde aquí, digamos, les deseamos mucha suerte, pero los desafíos que vienen, Iria, son bastante complejos, ¿no? Sí, bastante interesante lo que se viene. Por acá tengo yo un extracto justamente de estos 100 pasos para la transformación y justamente pues hay temas importantes. Por ejemplo, acá está enumerado la economía, por ejemplo, el tema financiero, el desarrollo con bienestar y perspectiva regional, que eso me parece importante, innovación pública, derechos sociales, derecho a la salud, derechos de las mujeres, pueblos indígenas y afromexicanos, etcétera. Un sinfín de temas que, como comentas, Javier, me parece que son temas que sirven para, o que más bien son parte de esa continuidad que va a tener este llamado segundo piso, ¿no? Exactamente, y esa continuidad pues también hay que decir que implica recursos, que es una cosa que donde uno pone, digamos, el ojo, ¿no? Porque nadie niega, digamos, que la importancia que tiene, por ejemplo, apoyar a nuestros adultos mayores, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, el presupuesto ha pasado de 53,000, poco más, millones de pesos en 2018 a 465,000 millones de pesos, poco más, ¿no? Entonces, ese aumento del 774%, ¿no? Pues implica que también hay una cierta presión, digamos, sobre la bolsa de recursos, porque los recursos, pues como lo sabemos, son escasos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, solo por dar un dato, pues traemos, por ejemplo, un déficit fiscal que está en el 5.9% del PIB, ¿no? La presidenta se ha propuesto bajarlo al 3 o por lo menos al 3.5.
Eso implicaría, por ejemplo, que dejáramos de gastar alrededor de 500,000 millones de pesos, Nidia, que es más o menos el presupuesto de educación o de bienestar, ¿no? Entonces, pues de ese nivel es el reto, y por eso, por ejemplo, una cosa en el corto plazo más bien, es ver cómo va a salir el presupuesto, ¿no? Su propuesta de presupuesto, para conocer dónde estarán sus prioridades, y pues ahí podría venir un primer balance también, ¿no? Donde están los recursos, pues están los intereses de los gobiernos, ¿no? Entonces, Claro. pues de ese tipo también son los retos, ¿no? De cómo va a trabajar el tema del dinero, porque ha dicho una cosa muy importante, que no realizará una reforma fiscal, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿de dónde tendrá los recursos? Ella ha dicho que de las aduanas y también de una digitalización del gobierno. Ya esperaremos cuáles son los planteamientos concretos. Bien, y también va ella a recibir su gobierno con reformas constitucionales que firmó justo antes de dejar la presidencia López Obrador. Estamos hablando de la Guardia Nacional y de los pueblos indígenas, pero también algo interesante es que también se decreta, por ejemplo, una pensión vitalicia para padres de las víctimas ABC. En fin, hay temas así también muy, pero muy trascendentales que, digamos, se quedan o se aprueban justamente minutos o días antes de que finalice el sexenio del presidente, y que claramente le va a tocar a Claudia Sheinbaum pues darle forma y poder llevarlos a la práctica. Exactamente, y todavía quedan pendientes. Hay que recordar que pues, el presidente presentó 18 reformas constitucionales y 2 legales, ¿no? Estas todavía están en camino, se prevé que se aprueben porque pues Morena y los aliados tienen la mayoría, y vendrá también ahí pues todo, como lo dices muy bien, un proceso, ¿no? Para hacer esos ajustes a este entramado institucional y legal nuevo. Pero también viene una cosa importante, Nidia, esta propuesta que ha hecho la presidenta de las nuevas secretarías, por ejemplo, ¿no? Habrá que implementar la nueva Secretaría de Ciencia, la Secretaría de la Mujer, que me parece que ese va a ser un poco el toque, ¿no? De este sexenio. Entonces, en fin, pues viene mucho trabajo para la presidenta, pero pues bueno, aquí nosotros encantados de analizarlo, ¿no? Porque vienen muchísimos temas que habrá que ir desglosando poco a poco. Claro, Javier, otro tema que a mí por esta naturaleza de que nos encanta pues saber y conocer y estar ahí, un tema también del que se ha hablado mucho es esta lista de personalidades, de personajes del ámbito internacional de 106 naciones del mundo que confirmaron su asistencia a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum el día de hoy. ¿Qué nos va a decir esta lista? ¿Y qué podríamos esperar también de estas personalidades invitadas? Pues mira, yo tendré que ser cuidadoso en lo que digo, como siempre aquí en Radio Sonora, pero a mí me parece que realmente los representantes importantes, con todo respeto para todos los países, me parece que es una lista muy corta, me parece que es una lista que no es tan abundante, tan robusta, como habíamos visto en otros sexenios, ¿no? Eso hay que decirlo con mucha claridad. En este momento en el que mientras cenaban por acá presidentes, digamos, progresistas como Lula, Petro, en fin, en Argentina, por ejemplo, se estaba reuniendo Milei con Bukele, ¿no? Entonces, yo creo que esto se debe un poco, Niria, es una primera hipótesis, al poco activismo que tuvo López Obrador a nivel internacional, ¿no? Me parece que ahí viene también un reto muy importante para Claudia Sheinbaum. Yo a ella la veo un poco más activa en el sentido de la internacionalización. La hemos visto hablar inglés, por ejemplo, la hemos visto abierta a medios internacionales. Yo notaba un poco a Obrador como más cerrado a esta idea de la internacionalización, ¿no? Entonces, yo creo que esta lista tan escueta, perdóname que lo diga así, me parece que no hubo una intención nunca, así lo manifestó López Obrador, de ser un activista político latinoamericano, digamos, ¿no? Entonces me parece que eso hace que tengamos esta lista, pero bueno, ojalá que Claudia Sheinbaum pues sí convierta a México pues en una referencia más importante. Yo creo que a todos nos importa esto, ¿no? Ahora, un tema muy importante hablando de lo internacional, pues sí es lo que va a pasar en Estados Unidos, ¿no? Joe Biden envía a su esposa, me parece que eso es una muy buena señal, es interesante, pero hay que recordar que en noviembre pues ocurrirán las elecciones, y me parece que ahí viene uno de los retos más importantes de Claudia Sheinbaum, que será trabajar con Kamala Harris o con Donald Trump.
Yo creo que la opción más complicada pues, sería Donald Trump, ¿no? Pero pues eso dependerá de los estadounidenses, desde luego, pero me parece que también ese mes de noviembre será muy relevante para nosotros en materia internacional. Definitivamente, Javier, definitiva. Y no sé si esto que te voy a decir sea un reto, pero sí hay que decirlo porque habrá en un futuro comparaciones si nos referimos a los niveles de aprobación con los que despide su sexenio López Obrador. Siempre se compara, esto es inevitable porque siempre sexenio tras sexenio se van comparando los presidentes que en su momento pues estuvieron y cómo salieron, ¿no? Cómo fue sobre todo su último año, ¿no? Entonces también ahí es interesante porque me parece que ya es un tema del que hemos platicado en varias ocasiones, los niveles de aprobación, que si los comparamos con otros presidentes, pues sí son elevados. Exactamente. Fíjate que estaba revisando los datos justamente Ajá. para un poco responder a esta pregunta y hay niveles más altos por algunos puntos de Ernesto Zedillo. Uh-huh. Pero obviamente aquí la diferencia pues es que Ernesto Zedillo no logra colocar a su sucesor, ¿no? Entonces Uh-huh. me parece que podemos hablar de que, digamos, en términos de reconocimiento, cuando termina su sexenio, yo ubicaría a López Obrador como el primer lugar. Uh-huh. Porque aunque tenga un punto dos, tú sabes que las encuestas, pues a veces el margen de error, etcétera, quizá pudiera deberse a eso, pero sí me parece que el hecho de que López Obrador tenga estos niveles tan altos, pero que además logre, tenga esta capacidad de poner a su sucesora, ¿no? También con niveles tan altos en el respaldo social, ¿no? Es decir, el sexenio, estimada Anita, empieza con expectativas muy altas, ¿no? Hay un amplio respaldo a Claudia Sheinbaum, ¿no? Y me parece que eso es herencia justamente de López Obrador, así que yo ubicaría a López Obrador como el más al más popular, ¿no? Al final de su sexenio, lo cual es muy complicado, ¿no? Porque regularmente cuando se va terminando el gobierno, pues obviamente se le critica, se empiezan a observar los errores, las ausencias, ¿no? Y es muy difícil mantenerse con niveles altos. Y López Obrador me parece a mí que lo ha logrado también, que insisto, pues colocó a la primera mujer presidenta de este país. Ahí está, pues interesantísimo entonces esto que nos compartes, Javier. ¿Algo más que quisieras agregar que se nos esté escapando compartirle a la audiencia? No, pues hay varias cosas, estimada Anita. Yo nada más quisiera agradecer a Radio Sonora, pues siempre la oportunidad, porque empezamos un nuevo ciclo, ¿no? Finalmente este es un nuevo Uh-huh. sexenio, un nuevo ciclo, y me parece que habrá muchas cosas que observar. Yo cerraría nada más con la parte del desarrollo económico, ¿no? Me parece que esa parte es un aspecto que nos interesa a todos. El gobierno de López Obrador no se caracterizó por un crecimiento económico importante, y pues bueno, ojalá que a la presidenta le vaya bien este tema, porque eso pues seguramente significará que nos vaya bien a todos. Me parece que es importante la señal de Marcelo Ebrard, ¿no? Para dar cierta tranquilidad a las inversiones, y pues bueno, ya se verá en qué medida se logra un crecimiento mayor al que tuvimos en este sexenio. Muy bien, pues muchísimas gracias, Javier. Como siempre es un placer tenerte por acá en este espacio, agradeciendo siempre pues que participes y que nos puedas compartir estas ideas, estas opiniones y análisis con la audiencia de Radio Sonora. Desde acá, desde Hermosillo, te mandamos un saludo. Encantado, estimada Nidia, un abrazo, hasta luego. Es Javier Rosiles Salas, es politólogo, es consultor, es especialista en elecciones, en partido, en gobierno, en política subnacional, dándonos sus puntos de vista sobre esta transición política de este 2024, la consolidación de la 4T, la construcción de este segundo piso. Sale el presidente López Obrador, llega Claudia Sheinbaum. A eso de las 8 de la mañana en punto más o menos, un poquito quizá antes o poquito después, vamos a hacer un enlace ya hasta San Lázaro para dejarles a ustedes pues sintonizar y de manera íntegra esta transmisión, esta emisión especial para medios públicos que con la que ustedes se van a poder enterar paso a paso, detalle a detalle, de justamente esta toma de posesión de Claudia Sheinbaum como presidenta de México, como primera mujer presidenta de nuestro país. Son las 7